que los derechos humanos son una invención, no son algo natural, no se tienen porque sí. Se tienen por cuestiones de principios y por luchas que ha dado la humanidad, sobre todo a partir de la finalización de la Edad Media. Estamos hablando luego del descubrimiento de América. Y eso es importante que se sepa, porque cuando uno se da cuenta de que los derechos humanos es algo que la humanidad ha ganado por luchas y por obra del pensamiento humano, empieza a valorarlos más y no los toma como algo natural. Quiero decir que el Estado de Derecho es también una invención, es algo que los humanos... Quería recordar que lo que hoy tenemos como derechos humanos, que es algo natural para todos nosotros, no siempre fue así. Y no siempre fue así, inclusive en nuestro propio país, hasta hace 30 años. Eso es importante que lo sepamos. Que sepamos que lo que hoy entendemos como un Estado de Derecho empieza a surgir como una idea en 1791, después de la Revolución Francesa. Eso es muy importante que nosotros tengamos esa noción, porque nos permite también valorarlos de otra forma. No es algo natural hablar de la igualdad entre los ciudadanos. Eso es producto de una puja de principios en la sociedad, y el restablecimiento de un Estado de Derecho que nos tiene a todos por igual es producto de las leyes democráticas que hoy son las que rigen y que desgraciadamente no se cumplen. Pero eso me parecía que me sentía en la misma situación que ustedes de dar ese aporte para que empecemos a valorar esto de otra forma y no tenerlos como una cuestión. Entonces hablamos muchos hicieron los comentarios respecto de las personas que delinquen, y yo quería hacer este ejemplo. Vemos que las personas que son, digamos, sujetas del sistema penal, el sistema penal las procesa, las somete, las detiene, las encausa en la estructura del derecho penal, generalmente son personas que responden a ciertos sectores sociales. ¿Y esto por qué lo digo? Porque lo importante de discutir aquí siempre son las causas de los problemas. Discutir con fundamentos y con razón las causas de los problemas. Y vamos a ver que frente, por ejemplo, a una... No quiero con esto estigmatizar, pero trato de explicar las causas de los problemas sociales. Frente a una villa, uno está acostumbrado a ver un camión de la gendarmería o un carro hidrante. Frente a una villa miseria no vamos a encontrar nunca, desgraciadamente, un espacio verde, libre y público, bien mantenido, ni una biblioteca. No. El Estado se hace presente frente a la marginalidad con represión. No se hace presente con derechos ni garantías. Eso es bueno que lo sepamos, eso lo vemos cotidianamente. No tenemos que ir muy lejos, lo vemos hasta mismo en Pinamar. Entonces, lo que vemos es la ausencia del Estado en cuanto a garantizar los derechos de las personas, pero sí se hace presente el Estado con represión. Y eso es el principio de empezar a explicarnos las causas de muchos conflictos sociales. Estamos hablando de determinados delitos también. Hablamos de delitos porque dice la ola de inseguridad, y generalmente sale en los medios de comunicación un robo a mano armada, es decir, delitos contra la propiedad. Pero no hablan de, por ejemplo, la corrupción, que es causal de todos estos males. Entonces fíjense cómo se analiza el tema de la delincuencia de diferentes ópticas. Y eso es bueno que uno lo empiece a analizar para tener ese pensamiento crítico de por qué se habla de inseguridad frente a determinados delitos y frente a otros delitos que son más graves no se habla de inseguridad. Está bueno que uno ponga en crisis ese concepto y que empiece a bucear en las causas de estos problemas. Por otro lado, sepan que el derecho penal, encarcelar a la gente, no soluciona conflictos sociales en ninguna parte del mundo. Los conflictos sociales son mucho más complejos y nunca se soluciona metiendo a una persona dentro de una jaula. Ni siquiera los corruptos, es mucho más complejo, hay que cambiar un sistema político también. Pero yo necesitaba decirlo esto porque esto es algo que yo he aprendido estudiando y que la universidad me enseñó, y quisiera que también ustedes tengan la posibilidad de hacerlo, porque nos permite poner en crisis lo que nosotros percibimos. Una vez una profesora de la facultad me dice, hablamos, hoy alguno de ustedes dijo que la cárcel es para reeducar. Y nos dice la profesora, fíjense, el concepto de reeducar implica que primero la persona que está presa fue educada y ahora lo reeducamos.
Y la realidad nos muestra que el que entra a la cárcel es la primera vez que recibe educación. En la inmensa mayoría. Uno entra a las cárceles y va a ver caras iguales, de sectores sociales idénticos. Y eso nos llama al pensamiento y a la reflexión crítica. ¿Por qué sucede esa realidad? Y allí entra el pensamiento crítico de todos ustedes y de todos nosotros, y de la política. Uno de ustedes dijo que la política no sirve para nada. La política es la que generó esto, y la solución a esto es la política. No hay otra cosa. Porque los únicos animales, seres vivos que no hacen política, no son casualmente los seres humanos. Nosotros nos caracterizamos por pensar. Y la solución a estos conflictos terribles sociales surgen desde el pensamiento, no desde otro punto de vista. Pensando y siendo críticos con la realidad que tenemos. Yo quería decir esto porque me sentía en la obligación de decirlo y porque me parece que lo peor que se puede hacer es tener la realidad que vivimos como algo normal y natural. No nos acostumbremos a la realidad que tenemos. La realidad puede ser cambiada permanentemente y depende de ustedes, de todos nosotros, de seguir estudiando, de seguir formándonos y de tener siempre una conciencia crítica, de separarnos siempre del fanatismo, de siempre aceptar la crítica, siempre. Cualquier espacio de pensamiento donde no se admita la crítica es muy peligroso, muy peligroso. Esa es la semilla del fascismo, no permitir el pensamiento crítico, aún entre las mismas organizaciones políticas. Así empieza el fascismo, el fanatismo. Hay que ser críticos y permitir el diálogo. Y voy a decir una sola cosa desde como un experimento que pasó aquí, que es muy común en los políticos, en los cuales yo también me desenvuelvo y lo van a ver en los medios. Cuando acá se exponen razonamientos, pensamientos, esto solo es interesante porque se exponen razonamientos humanos. Cuando uno no tiene argumentos, lo que hace a veces es tratar de descalificar a la persona que los dijo. Entonces mira para atrás y dice, Catalina, tal cosa, vos que estabas haciendo, y se olvidaron del razonamiento que dijo esa persona. Eso también es peligroso, porque lo importante es poner en crisis los razonamientos, no las personas. Simplemente eso.